Puntualitos. Somos existentes ahora. Bien, aquí estamos ya. Hola, Nubia Constanza, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, profe. Pues le cuento que hoy otra vez nos puso a correr mi papá al hospital y bueno, ahí ha sido un ¿Verdad? momento difícil, sí señor, pero bueno, ahí ya estamos, ya está nuevamente en casa. Ya, bueno, bendito sea Sí. Dios. Bendito sea Dios. ¿Y tú bien? Bien, sí señor, pues siempre estábamos con el susto porque teníamos miedo que de pronto bloqueos o algo así, pero no, por fortuna no, y no, pues yo bien. Ya, bueno, qué interesante. Qué interesante, Sí, bendito sea señor. Dios. Bendito sea Dios. A ver, ¿cómo estamos? Buenas tardes, yo ando por aquí. Buenas tardes para todos. Hoy, padre Buenas Guillermo. tardes. Hola, Guille. ¿Cómo Guillermo. estás? Buenas tardes, Hola. padre Guillermo. ¿Cómo les va? Buenas Buenas tardes. tardes, profesor José Alfredo. Buenas tardes, compañeros. Hola, Hola, Arley, muy buenas ¿cómo tardes. vas? 6. Estamos 8 conectados. A ver, Sí, hasta luego. aguardemos un par de minutitos. Si les parece que estemos al menos 10, 12. Sí. Perfecto. Bueno, yo les cuento que tengo aún 4% de batería. Tú me dirás, profe Norato, si vamos dando como los primeros puntitos o esperamos un par de minutos más. Pues aguardemos un momentito, pero si quieres con toda confianza, sigue tranquilo y yo me encargo para que no se te descargue del todo tu teléfono. Bueno, pues igual acá estoy al tanto ya. Gracias a Ya, Dios el camino hasta estaba libre. ya. Buenas tardes. Hola, Meribeti. Betty, ¿cómo estás? ¿Cómo están Buenas ustedes? tardes, Meribelli. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Casi no me puedo conectar. Ya. Se queda dando vueltas este sistema. Qué buen tema de conversa para el día de hoy. Sí, naturalmente. Qué cosa tan necesaria que ojalá. Yo quiero decirles que vengo como con cierto temor con las inclinaciones políticas, con todo el temor que se siembra. Es difícil no ser tan viscerales a la hora de tener un pensamiento en torno a la realidad actual. Es bien complicado. Pensé mucho en Carmilla Navia, pero más allá de eso, el activismo por el cual me he ido en este tiempo de paro ha sido pues muy fervoroso. Es bien complicado. Pues es precisamente lo que queremos compartir un poco. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Hola. Kettler. Vinicius. Hola, buenas tardes para todos y todas. Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, Licius. ¿Cómo Hola, están? Licius. Muy bien, muy bien.
Bueno, hace mucho tiempo yo estoy conectado, pero en silencio. Bueno. Ya. Sí, yo puse un mensajito en el chat y me ¿Sí? contestó Nubia Constanza, ¿sí? Sí. Bueno, entonces ahí vamos. Entonces, Ya lo terminando el entiendo. semestre, muchísimas cosas, pero bien hasta ahora. Buenas tardes para todos y para todas. Hola, Elizabeth. Muy Hola, bien. Elisa. Hola, ¿Cómo estás? Isabel. Buenas tardes. Elizabeth, buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Bien, sí, señor. Bueno, ya tenemos quórum. Sí, Yo creo ya que hay podemos 11 comenzar. Van personas. a ser las 4:10 de la tarde. Entonces, Juan Pablo, ¿estás conectado? No, creo que ya se desconectó. Ah, no, Ya sí, te- todavía sigue. Sí. Juan Pablo. Bueno, Aparece ahí. parece que se desconectó. Bueno, muy buenas tardes para todos. En Buenas este tardes. momento son Tardes, profe. en este momento son ya prácticamente las 4:08 de la tarde, de manera que vamos a dar inicio a nuestra sesión de este día, martes 18 de mayo del año 2021. En este primer momento, con mi saludo, pues yo quisiera recordarles que hace 15 días, cuando nos encontramos por última vez, el 4 de mayo, ya llevábamos 5 días de paro, de protestas, de manifestaciones, de bloqueos. Y hoy, 15 días después más 5, seguimos, no sabemos en qué condiciones y en las mismas, quizás peor, pero por lo mismo es que pensamos que lo mejor para esta sesión, que es la última de este semestre, fuera compartir un poco en torno a la forma como estamos viviendo personal y familiar y comunitariamente esta situación, y que de alguna forma también podamos compartir acerca de lo que nosotros consideramos que una situación como esta interpela a un semillero de investigación, y sobre todo a un semillero de investigación en Biblia y en hermenéutica bíblica latinoamericana. O sea, ¿cuáles son esas preguntas que nos plantea a nosotros una situación como esta? Veníamos ya extremadamente preocupados por todo lo que nos ha planteado el COVID, por la forma como siguen galopantes las cifras, por la manera como los contagios cada día son más y más numerosos, y asimismo los fallecimientos. Les queremos compartir en este día, y con muchísimo pesar, que ayer en la mañana uno de los profesores de nuestra facultad, el profesor Luis Gabriel Espíndola, que es posible que la mayoría de ustedes lo hayan distinguido, pues él falleció ayer en la mañana, y justamente a causa del COVID. Fue algo que duró no muchos días, y por supuesto en este momento espiritualmente muy unidos con su familia, con su esposa, con sus hijos, porque la pérdida de un ser querido se vive intensamente en el seno de la familia.
Así que también en este día yo quiero invitarles a que tengamos presente también en nuestra oración al profesor Luis Gabriel Espíndola, a su familia, que recordemos también al padre Joaquín Sánchez, quien hace una semana falleció, gratamente recordado en nuestra universidad como uno de sus últimos rectores. Y así seguimos nosotros viendo cómo cada vez nos toca más de cerca esta situación generada por el COVID y ahora agravada en nuestro país por esta descomposición social tan grave, con tantos matices y todos de alguna manera afectados, preocupados, con formas de ver y de comprender esta realidad, seguramente muy dispares, pero con anhelos comunes y con una esperanza bastante común en que en este país todo pueda tomar un buen camino, un buen camino. Los místicos dicen que las crisis son necesarias porque purifican. Y es posible que después de esta crisis en Colombia, ojalá ella contribuya para que se geste algo mejor. Vamos entonces en este día, en nuestra sesión número 68, en primer lugar a invitar a nuestro padre Carlos Montaño, quien gentilmente ha preparado para nosotros la oración, también con todas estas intenciones que de alguna forma nos han afectado mucho un poco en estos días. No tendremos hoy lectura de protocolo, fundamentalmente porque no se elaboró, nunca llegó para su revisión ni valoración, de manera que lo vamos a obviar como ya nos había pasado hace un par de ocasiones. Y luego pues tendremos ese diálogo, un diálogo tranquilo, como les decía, en el que compartamos espontáneamente cómo estamos viviendo esto, cómo lo sentimos y sobre todo, qué le plantea a un semillero de investigación como el nuestro, particularmente en hermenéutica bíblica latinoamericana. Bueno, el protocolo de este día está a cargo de Kettler y lo corregirá Viviana. Mi sugerencia es que a la mayor brevedad posible lo puedas elaborar, Kettler, y que lo pueda corregir también prontamente Viviana, y así pues me lo envían, hacemos algunas sugerencias si es conveniente, pero ya queda muy listo para el comienzo del próximo semestre. Bueno, sin más y bienvenidos todos, pues pasamos a nuestro momento de la oración. Bien, muchas gracias, José Alfredo. Un saludo para todos y para todas. ¿Si me escuchan bien? Sí, padre. Gracias. José Alfredo ya nos invitaba desde el inicio a encontrar en este espacio de hoy una oportunidad para dialogar, para contrastar, para hacer una valoración crítica y también esperanzadora de lo que estamos viviendo aquí en Colombia, de lo que están viviendo nuestras familias. Cada vez las situaciones de tristeza, de muerte se hacen más cercanas. Y José Alfredo ya comentaba nombres de nuestros profesores que ya empiezan a ser parte de estas listas tan tristes de afectados por una pandemia tan dura, tan severa con la vida humana. El profesor Luis Gabriel Espíndola, del que nos hablaba José Alfredo, fue un conocedor del hebreo. No es profesor del área bíblica, estrictamente hablando, pero quisiera traer simplemente o hacer esa anotación, si me permiten ustedes. Conocía el hebreo, se dedicó a estudiarlo, él por su cuenta. Tanto así es que en el programa de Vete Móvil,
que ustedes saben que es el bachillerato eclesiástico en teología virtual. Algunos de ustedes que estuvieron con nosotros en el semillero, pudieron aprovechar su curso de hebreo virtual que él ofrecía en ese programa. Un hombre que conoció la palabra, la conocía, le gustaba, tenía un interés por la Biblia y le gustó el hebreo y se dedicó a estudiarlo. En este semillero, pues, de Biblia, de biblistas como ustedes, vale la pena que también lo recordemos a esas personas de esa manera, que nos han ayudado, nos han enseñado. También la oración nos puede ayudar, este espacio nos puede ayudar a entregarle en las manos de Dios nuestra vida, nuestra historia, la de nuestra familia, de nuestros amigos. Y también nos debe ayudar a mirar con altura las cosas, porque la mirada teológica, la mirada del teólogo, del biblista, es una mirada de altura, mira de manera elevada y profunda las cosas. Esa dimensión no hay que perderla también. Por eso he querido hoy traer para la oración inicial de nuestro encuentro un salmo. El Salmo 121, que ustedes conocen seguramente y que pido a Marcela por favor lo proyecte en la pantalla, si es tan amable. Es un salmo que seguramente como biblistas ustedes lo han leído, lo conocen, seguramente también lo han meditado. Yo quisiera sencillamente que lo empezáramos a leer y luego daré algunas pistas de meditación sencillas y finalmente escucharemos un canto, un video que adapta un poco la letra del salmo al canto que anima y da fuerza para seguir adelante. Confío que no ocupar tanto tiempo, pero vamos a, ya que es un espacio de diálogo y de encuentro sobre las situaciones que vivimos, pues hay que ponerlas también en las manos de Dios. Yo los invito a que nos dispongamos a eso. La oración pide disposición también, disposición. Y hay que hacerla con seriedad siempre. También eso es importante para nosotros los teólogos, los biblistas. Por eso quizás concentrados un poco en este momento tan profundo de encuentro, de amistad, de vida y de esperanza, pongamos en las manos de Dios lo que somos y vivimos, aprovechando este espacio que la vida nos regala, de oración, de encuentro con Dios. Levanto mis ojos hacia las montañas. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio viene de Dios, que hizo cielos y tierra. No deja tu pie tropezar. No se adormecerá tu guardián. No se adormecerá, no se dormirá el guardián de Israel. Yahvé es tu guardián, Yahvé es tu sombra, y está a tu mano derecha. De día el sol no te herirá, ni la luna de noche. Yahvé te guarda del mal, Él guardará tu alma. Yahvé te guarda cuando sales y entras, desde ahora y para siempre. Dejemos que algunas frases del Salmo vuelvan a resonar en nosotros, en nuestros oídos, en nuestro corazón. Si algunos de ustedes quieren decirlas otra vez, pronunciarlas, qué frases empiezan a sonarles más en tono de oración, de profundidad espiritual, las podemos repetir, activan el micrófono y sencillamente las repetimos. Hagamos ese ejercicio. El auxilio viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra.
Levanto mis ojos a las montañas, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El Señor ¿Dónde está tu pesar? Es tu guardián, el Señor es tu sombra y está a tu derecha. El Señor te guarda de todo mal. Desde ahora para siempre. Cuando los peregrinos tienen que subir a Jerusalén, tienen que atravesar distintos caminos. Es lo que nos narra la historia bíblica y lo que sigue haciendo y sucediéndose en el territorio de Israel, en el actual Estado de Israel y en el actual país, la actual Unión de Palestina, que también en estos días está en confrontación bélica fuertemente violenta, armada, como ustedes lo saben. En ese territorio habitan cristianos, musulmanes, judíos, y también allí en ese terreno se sigue orando este salmo, se sigue pidiendo por la paz, por la construcción de un mundo distinto, como también lo pedimos para el país. El orante sabe que su vida es una peregrinación, un camino diario. Y en los caminos de Israel, algunos caminos son peligrosos. Algunas veces habrá que viajar en la noche y entonces el peligro se incrementa. Por eso este cántico de peregrinación tiene que ver con la vida diaria, con el caminar diario. En el mundo de Oriente, en la terminología oriental pagana, podríamos decir, los dioses paganos residían en los montes, en las montañas, en la parte más alta. Por eso normalmente la oración se elevaba allá y la mirada se elevaba allá, a las montañas, porque allá habitaban los que podían auxiliar. Sin embargo, nuestro orante pregunta si de allá viene el auxilio. Y su respuesta es clara: de allá no va a venir. No viene de dioses paganos, no viene de las montañas, de los montes sagrados para la terminología oriental. Para el orante de este salmo, el auxilio le viene de un Dios creador, del que tiene en sus manos el principio y el fin de la historia, y de la cual nosotros ocupamos un pedacito. El orante se fía del Creador. El orante sabe que en las manos de Dios está su barro, su carne, su vida. Y dice algo más en el verso 3 tan bello. No solamente lo crea, no solamente es un Dios creador que se olvida de la criatura, sino que además es un Dios que lo cuida, que lo protege, que se vuelve guardián de él. Ese Dios creador que protege y cuida a su criatura. No lo olvida, no lo suelta, se olvida de él. Lo guarda.
El guardián es el que no puede cerrar los ojos, ¿verdad? Es el que está en vigilia continua. El guardián es el que está atento de lo que le pasa al otro. Es el que vive en estado permanente de vigilia. Y entonces empieza el salmista a mezclar unas figuras preciosas de la antropología bíblica que ustedes conocen. Simplemente hagamos las oraciones en el día de hoy. Los ojos, los pies, las manos y la vida entera. El orante alza sus ojos para encontrar no montes, no tierra y cielos, sino para encontrarse con el Creador, con Dios mismo. Esa es la mirada con altura del orante siempre, del que la eleva, que no se queda mirando detalles y cosas que pasan. Es una mirada más amplia, una mirada que diríamos con horizonte divino. Esa es la vida del orante, sus ojos puestos en Dios. Después mira sus pies. Los pies simbolizan el camino, las salidas, las entradas, los entrecruces de la vida, las dificultades, las trampas que a veces pasan. Aquí el orante muestra que el pie no tropezará. El pie está seguro. No dejará que tu pie tropiece, porque Él cuida de ellos, de nuestros pasos, de nuestros destinos. Y después dice la mano derecha, símbolo de la fuerza del mundo bíblico, de la destreza, del éxito. Al protegido se lo guarda con la izquierda, se lo pone al lado izquierdo, y el protector empuña la espada y defiende al enemigo con la derecha. Los ojos en Dios, los pies que Él guía, las manos con las que Él nos defiende. Con Él a mi derecha no vacilaré. Recuerdan ese Salmo 16 precioso. Finalmente, el nefesh, el alma, Yahvé te guarda de todo mal. Él guardará tu alma, dice la traducción que hemos puesto en la pantalla. Y que en el texto bíblico hebreo tiene relación con el nefesh. Utiliza la palabra nefesh, que ustedes la conocen, que significa garganta, como ustedes saben. Es decir, aliento de vida, lo que me permite vivir, la vitalidad mía, el ser concreto, lo que me anima, lo que me permite existir. Ese es el nefesh. Pues este salmo precioso dice: Dios cuida también de eso, de mi vitalidad, de mi todo. Pongamos entonces en las manos de Dios nuestros ojos para mirar con altura la vida, con horizonte puesto en Dios. Seguramente hemos tenido que sufrir, llorar, asustarnos, que nuestros ojos experimentan la admiración, las lágrimas por tantas realidades que estamos padeciendo. Pongamos nuestros ojos en las manos de Dios. Quizás cerrándolos, pensemos en aquellos que necesitan de nuestra oración, en aquellas que necesitan de hoy ser puestos en las manos de Dios, aquellas que quedan solas, aquellas que están sufriendo, aquellos que están en clínicas, aquellos que están sin trabajo, que nuestros ojos los guarden a ellos y Dios guarde, los mire y los proteja y los bendiga. Entreguémosle a Dios nuestros pies, nuestros caminos nuevos, los pasos que hemos dado a lo largo del semestre, las personas a quienes tenemos que ir a visitar, acompañar, quienes nos han pedido hacer camino con ellos. Pongamos en nuestros pies en el corazón de Dios. Nuestras manos que han trabajado tanto, nuestras manos que han entregado tanto, las ponemos limpias en las manos de Dios en el día de hoy también. Y finalmente, con un respiro profundo, pidámosle a Él nos llene de vitalidad, de salud, de aliento para seguir adelante. Y que llene también de vitalidad a los que se sienten ahogados por tantas realidades, los que tienen deudas, los que no han podido pagar el arriendo,
los que están en ciudades con conflicto y están asustados, ahogados, las ciudades donde no hay gas, no hay comida, tantas personas que necesitan un aliento para respirar. Que hoy nuestra oración los recuerde, los ponga en las manos de Dios. Escucha, Señor, nuestra oración esta tarde, bendícenos a nosotros y bendice a todos aquellos que nos han pedido oración. Guarda, protege, cuida como buen guardián. No cierres tus ojos ante tantos que nos han pedido oración, ante tantos que necesitamos de ti, Señor. Con el canto que vamos a mirar ahora, concluimos nuestra oración y le pedimos al Señor que nos bendiga y nos proteja a todos. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Carlos. Bueno, muy bien, terminamos, Padre Carlos. Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Padre Carlos, por tan bello momento de oración y tan propicio para el momento en el que nos encontramos, justamente también en este espacio de cierre de nuestro trabajo semestral. Bueno, sin más entonces, quisiera invitarles para que, haciendo uso del icono de levantamiento de mano, puedan ir interviniendo y bueno, nuestro protocolante irá tomando atenta nota, que sea una bella oportunidad, como lo decíamos desde el comienzo, para compartir cómo estamos viviendo este momento tan, tan complejo, pero también como para explicitar lo que esto nos plantea como semillero de investigación en HBL. Bien, muchísimas gracias. Una vez más, bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Muy bien. Elizabeth, tienes la palabra, muy amable. Muchas gracias, doctor. Padre Carlos, muchas gracias. Hermosísimo el momento de oración. La verdad es que ese salmo, me identifico con el salmo. Solo quiero comentarles de manera muy rápida para no tomar mucho tiempo. En primer lugar, cómo he vivido. Realmente hacía mucho tiempo había estado escapando, como se diría coloquialmente, del virus, del COVID. Después de Semana Santa tuve una cita presencial a la EPS, no había salido y en los días siguientes empecé a sentirme mal y los síntomas empezaron a agudizarse. Sospeché que era COVID y yo me aislé en mi casa, no pedí prueba. Los síntomas eran bastante fuertes y aunque tenía la incertidumbre de no saber si era o no era, no obstante nunca tuve miedo. La verdad es que me identifico absolutamente con este salmo porque mi oración siempre fue, bueno, mi vida está en tus manos y mi historia está en tus manos. Si esto es COVID lo que tengo, ayúdame a pasar aquí en mi casa. Fueron síntomas muy fuertes, realmente fueron días muy, muy, muy duros. Después solicité una cita a la EPS, ya después como de 20 días quizás me hicieron la prueba salió negativa. Sin embargo, en ese momento pues la doctora me dijo que había tenido una virosis respiratoria, porque dentro de los síntomas pues tuve tos, todavía me quedan algunas secuelas. La semana pasada estuve con un médico particular, me hizo una prueba en sangre de anticuerpos para COVID y salió positiva, de manera que lo que tuve sí fue COVID. Pero en todo ese tiempo, con la incertidumbre de saber si era o no era, no obstante, no tuve miedo en lo absoluto. Mi vida y mi alma descansaban en el Señor y siempre le decía al Señor, quiero que me ayudes a pasar y no tengo miedo, si es tu voluntad. Si parto contigo, estoy absolutamente tranquila en mi corazón, es mi fe y bueno, actualmente, afortunadamente ya pues la prueba después salió negativa. Todavía tengo algunas secuelas en mi cuerpo, no ha sido tan fácil, pero le doy gracias a Dios porque eso me enseñó muchas cosas, me enseñó a descansar en el Señor en los momentos más difíciles, aunque tenía la incertidumbre. Y también la comunidad con la que comparto, la comunidad estaba más preocupada que yo, la verdad, todos estaban en oración por mí, pero pude darles fortaleza en medio de esas situaciones tan difíciles, darles fortaleza y ahora que estamos viviendo toda esta situación social tan compleja que estamos viviendo, también he tenido la oportunidad de hablar con la comunidad y he pensado seriamente en todos estos aportes, sobre todo en el último que estudiamos, el padre Carlos Pérezón, realmente tocó profundamente mi alma y me hubiese gustado profundizarlo más, tener sus lecturas para profundizarlas más, porque realmente con la comunidad hemos estado estudiando textos bíblicos, sobre todo para que cada persona, porque encontré en ellos mucho miedo, hay mucha gente asustada, hay mucha gente temerosa que no sabe qué va a pasar con la incertidumbre de todo lo que estamos viviendo.
Sin embargo, dando como esa esperanza, leyendo esta situación con ojos latinoamericanos, para eso me he enriquecido muchísimo en este semillero. Y hemos estado leyendo textos bíblicos con lectura comunitaria, y sobre todo hemos descubierto que debemos no inclinarnos hacia un gobierno u otro, no seguir promoviendo la polarización, sino más bien ser agentes de reconciliación y agentes de paz a tantas personas que nos rodean y que están tan angustiadas y tan asustadas. Entonces ha sido una experiencia bonita porque sobre todo estamos como reflexionando desde nuestras casas. Ahorita no podemos salir y no podemos tener contacto con mucha gente, pero desde nuestras casas y los más cercanos, ¿cómo podemos hacer que esa palabra que estudiamos se haga carne? ¿Cómo podemos hacer que esa palabra en nuestros propios hogares empiecen a ser modelo o ejemplo, o testimonio de amor, testimonio de resiliencia, testimonio de, no me gusta la palabra tolerancia porque no es tolerar, es amar al otro, y cómo podemos hacerlo? Entonces, eso es lo que he estado trabajando en estos últimos, pues desde que comenzó el paro y toda esta situación con la comunidad. Entonces solo quería compartirles eso. Muchísimas gracias, muy feliz de estar en este semillero, la verdad, me ha aportado demasiado para leer la Biblia con otros ojos, ¿no? Sobre todo desde nuestras realidades puntuales. Muchas gracias, doctor. A ti, Elizabeth, muchísimas gracias por tu gentileza, por compartirnos, por tu testimonio. Y qué bueno que tu salud en realidad se encuentra bien. Bendito sea Dios. Gracias, Padre Arley, tienes la palabra. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, antes de compartir cómo he ido viviendo este momento, pues quiero decir varias cosas. En primer lugar, que la pregunta me entusiasma mucho. Qué bueno que nosotros como semillero podamos hacer una reflexión y ojalá continuada y en diversos ámbitos. Este fenómeno se inició al final del año 2019 y nosotros podemos recordar que en América Latina se generó una ola de protestas que tenían escenarios muy diversos con denominadores comunes. Podríamos recordar algunas. La primera protesta sustancial se dio en Santiago de Chile porque se venían dando un conjunto de reformas económicas y fueron un paquete que en últimas se estalló esa protesta con un aumento significativo de la tasa del pasaje en metro, pero ese fue como el detonante. Pero el problema de fondo, un conjunto de medidas económicas que desfavorecían especialmente a los más pobres. En Bolivia se genera también un problema que ustedes podrían recordar, todo el tema del fraude electoral que implica la renuncia de Evo Morales, y a partir de ahí se genera una ola de protestas y de violencia. En Ecuador, de igual manera, hay una transición económica y una transición política entre las tensiones que se dan por Lenín Moreno y las tensiones que se dan al interior del país, que se produce una polarización no solamente política, sino también económica, y al mismo tiempo, en ese instante llega la pandemia y vulnera la sociedad de una manera determinante. En Colombia, la ola de protestas continuó a partir de lo que nosotros llamamos todo el tema del posconflicto o del posacuerdo, y eso ha generado
un sinsabor muy grande por la manera como el gobierno y como por diferentes entidades se ha asumido el acuerdo de paz. Pues las víctimas continúan, especialmente el desplazamiento forzado, los homicidios, las torturas, el asesinato de líderes sociales. No obstante la firma del acuerdo de paz, persisten altos niveles de violencia, de desigualdad, y esto se ha agudizado con el tema de las cuarentenas porque ha aumentado el nivel de pobreza, el nivel de hambre, y quien creyera que no obstante el peligro de contagiarse, la gente sale a las calles a gritar y a pedir justicia de diferentes maneras. Junto a esto se vinculan otros actores que son sin rostro, que son los vándalos y los que realizan violencia de diferente manera, como los que asesinaron a este joven, que son personas que no se sabe de dónde vienen, pero generan muerte y violencia. En la parroquia donde yo estoy trabajando, la parroquia San Pablo Apóstol, tenemos un equipo de pastoral social, y con este equipo de pastoral social hemos venido haciendo una reflexión en torno a lo que significa, en primer lugar, el problema del grito en Colombia como grito de hambre y de preocupación. Las protestas aquí en Cota han tenido diversos niveles, en general todos sin hacer daños. Gran cantidad de jóvenes se reúnen se reúnen durante algunos días, incluso al frente de la parroquia donde yo me hospedo, con unas consignas y con unas ideas muy interesantes que exigen una reflexión. Entonces, con el grupo de pastoral social tomamos algunos de los problemas y con ellos hicimos varios encuentros preguntándonos qué podíamos nosotros hacer desde la parroquia por ello. Esto generó que fuéramos a visitar especialmente a las familias más vulnerables. Hicimos un listado de las familias más vulnerables de la parroquia, y al ir a visitarlas y conocer nos dimos cuenta de cosas muy graves que estaban pasando: niños enfermos por falta de alimento, desnutrición, sin trabajo, y la gente está desesperada porque no sabe qué hacer. Junto a esto, también en algunas eucaristías y en algunas he tratado de hacer alguna reflexión, tratando de orientar sobre todo algunas preguntas que la gente se hace, porque hay visiones y hay polarizaciones. Por un lado, una parte de la comunidad considera justa la protesta, y por otro lado, algunos miembros de la comunidad, pues por el tema a veces de la mala información que salen en los medios de comunicación, entonces hablan de los vándalos, de todo este conjunto de cosas que hay detrás y que no hacen bien sino destruir, y esas personas deslegitiman las protestas, deslegitiman el salir a la calle y el pedir justicia, el pedir comida, el pedir un sistema menos desigual como el que estamos viviendo. Entonces, yo creo que estamos ahí suscitando reflexión en diferentes campos, especialmente con los de la pastoral social. No es mucho lo que se hace ante el problema tan grande. Creo que es muy poco, digamos, lo que se puede hacer ante situaciones tan difíciles que salen, digamos, se salen de las manos y no hay cómo, digamos, poder responder de una manera más efectiva ante problemas tan serios como los que estamos viviendo. Padre Arley, ¿te encuentras silenciado? ¿Me escuchas? Sí, te escucho.
Bien, Ya. muchas gracias. ¿Me escucharon? Sí. Sí, señor, a la perfección. Ah, ya, gracias. Padre Guillermo, bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Bueno, a mí me parece que el padre Arley nos hizo un análisis muy bueno y nos dio un testimonio pues, de cómo compartir y dialogar en torno a lo que nos está pasando. Yo quería compartir también muy familiarmente, a propósito primero del COVID, pues también en nuestra comunidad hemos tenido varios, digamos, varias pruebas. Un misionero nuestro en Venezuela, el padre José Eugenio Nóbrega, venezolano de origen portugués, sacerdote presbítero, 55 años, dirigía un colegio campesino en El Triunfo, una ciudad que queda ubicada donde comienza el gran delta Macuro, el delta que forma el Orinoco al desembocar en el Océano Pacífico. Allá tenemos una misión. Él dirigía allá un colegio campesino, un colegio rural de muchos alumnos. Contrajo el virus y murió a pesar de todos los cuidados y de los esfuerzos que se hicieron para sacarlo adelante. Estaba muy bien de salud, era muy enérgico, una persona pues que respiraba vida y salud y entusiasmo por la misión. Y el rector de nuestra fundación universitaria, más o menos de la misma edad, tenía 55 años, en Quibdó, Chocó, el padre José Óscar Córdoba, falleció la semana pasada, hace más de 8 días, 10 días, allá en Quibdó. También se hizo todo lo posible por sacarlo adelante, pero no. Entonces, somos probados, ¿no? Y seguramente hoy han hablado de este profesor, de la Javeriana, que acaba de fallecer. Él es rector, el padre Joaquín Emilio Sánchez, y bueno, entonces tenemos por un lado esta prueba, ¿no? O estas pruebas, y por el otro lado, pues la incertidumbre que genera toda la situación del país. Yo quisiera hacer una reflexión muy breve en el sentido de que pues es como un signo de los tiempos, ¿no? Así tenemos que leerlo. El padre Arley nos recordaba pues lo que comenzó a pasar en el 2019, lo que ha venido pasando hasta ahora. Entonces, es la emergencia de una nueva, digámoslo así, de unos nuevos protagonistas sociales. Ya no son los políticos tradicionales, ya no son los partidos tradicionales que han caído en terrible desprestigio, es la sociedad civil, son los movimientos populares, con toda, por supuesto, su ambigüedad, los que comienzan a emerger y a reclamar derechos y a luchar por la transformación de las sociedades, pues no solo acá en Colombia. O sea que me parece a mí que tenemos que leerlo en este contexto, en el que se lee también algunos autores de la teología de la latinoamericana, de la hermenéutica latinoamericana, lo analizan así, ¿no? Por ejemplo, Pablo Richard habla de eso, después de que desencantados los movimientos, digamos, de la teología latinoamericana, de la hermenéutica latinoamericana, con la caída del socialismo histórico, al tener que replantear toda la visión que se tenía, la posibilidad de que a través del socialismo se crearan sociedades más justas. Entonces, cuando se vio que eso no daba resultado, entonces hubo que volverse hacia estos nuevos protagonismos, digámoslo, no en un sentido negativo, protagonismo, sino la emergencia de estos movimientos, de esta sociedad civil. Así habría que verlo, y en la cual tienen gran parte los jóvenes precisamente, ¿no? Porque las latinoamericanas son sociedades mayoritariamente jóvenes,
es impresionante, son impresionantes las cifras, ¿no? Los porcentajes de gente joven. No somos un continente envejecido, al contrario. Entonces, ya lo decía Medellín en el documento de la conferencia de Medellín, ¿no? Que le dedicó todo un apartado a los jóvenes. Entonces, ver en estos hechos que nos pueden sumir en la zozobra, en la preocupación, ver también lo positivo y pues ya como veíamos en la oración o como sentíamos y reflexionábamos y orábamos al comenzar, pues poner en manos de Dios esto para que resulte algo muy bueno. Padre Guillermo, muchas gracias por tus palabras. ¿Alguno más de nuestros compañeros quisiera tomar la palabra? ¿Realizar su intervención? Padre Arley, levantaste la mano nuevamente. Para decir que esta realidad en la que intervienen tantas, digamos, preguntas, nos desestabiliza y nos pone a pensar como teólogos, como lectores de la palabra. Yo creo que una primera cosa que exige la realidad es el discernimiento. El discernimiento desde dentro. Porque lo que polariza la realidad son, digamos, visiones distorsionadas de ella. El vandalismo es una distorsión, es una máscara de la protesta. Y hay algunos actores políticos que se quedan en la violencia y en la máscara que tiene el vándalo. Y hay una pregunta, ¿de dónde surge el vándalo? ¿Qué pretende? ¿Qué busca? ¿Por qué en el mismo momento en el que aparece un grupo de personas haciendo una protesta legítima por un país cada vez más desigualdad y un país cada vez más alejado de la gran periferia, un país cada vez más concentrado en los grandes grupos económicos y sirviendo a ellos? Después de 2 semanas. ¿Cómo es posible que unos cuantos vándalos deslegitimen eso? Es cierto que el tema del paro camionero pone en situación crítica a nuestro país, porque el que no lleguen los alimentos, el que mueran los pollos, el que varias empresas quiebren, obviamente que genera una crisis grandísima. Hoy se nos anunciaba que la planta procesadora de leche que tiene Alpina en el norte va a ser cerrada porque no puede sostenerse más. Entonces, la crisis, a medida que va avanzando el paro, se va agudizando y van subiendo los niveles de violencia. Y anoche el presidente decía que todo lo está haciendo bien, que las cosas van a continuar igual, y eso genera más crisis porque se anuncia un nuevo paro. Para mañana hay nueva convocatoria de paro, la movilización va a ser cada vez más difícil y el país, ¿hasta cuándo va a resistir tanto? Porque es que las marchas y las protestas, pues lo que generan en últimas es caos, porque
se evidencia el deterioro físico de las calles, el deterioro físico de lo que todos tenemos que pagar de alguna manera. Entonces, nosotros como teólogos, como aquellos que nos dejamos interpelar por la palabra, ¿cómo escuchar la voz de Dios ahí? Creo que es el mayor desafío. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en los que mueren y en los que gritan y en los que salen a las calles buscando unas condiciones de vida más dignas? ¿Cómo esa fuerza de los que protestan se convierte en fuerza que nos ha de inspirar a nosotros para buscar con ellos la voz de Dios? Hasta ahí. Muchas gracias, Padre Arley. Sergio, bienvenido. Hola, ¿pueden escucharme? Sí, señor. Muy buenas tardes para todos, qué bueno saludarlos. Bueno, sobre las dos preguntas o como los dos aspectos que hemos venido compartiendo, yo estuve en misión en Villavicencio con otros padres y seminaristas, y allá me dio COVID, pues sin saberlo, porque se sintieron como síntomas, fue de resfriado, además después de haber pasado por un día de agua y lluvia. Gracias a Dios, pues yo fui el primero, después hubo unos 3 más de 9, gracias a Dios solamente fuimos 4. Sin embargo, y bueno, o gracias a Dios, todos pudimos regresar a nuestras labores sin problema y vivirlo sin angustias y sin problemas. Por supuesto, en la provincia fue una cosa de mucho, pues como alerta, pero gracias a Dios no hubo ninguna situación allí ni nada que alguien se hubiese agravado. Particularmente al mismo tiempo que yo estaba contagiado, acá en Barranquilla comenzaron a surgir contagios. Primero mis hermanos, después mis papás. Yo estaba aquí solo en la casa de Barranquilla, los padres estaban también en sus misiones de Semana Santa y bueno, fue una buena oportunidad también para decirle a mis papás que vinieran aquí a la casa de la comunidad, a pasar con ellos, acompañarlos, porque en mi casa somos 6 y en mi familia, y los 6 dimos positivo en diferentes momentos. Lastimosamente eso se encontró también con una tía que estaba hospitalizada desde antes, y esa misma semana pues falleció. Entonces la carga emocional fue muy, muy fuerte, ¿no? Por allí mi mamá pues tiene una relación cercana, entonces fue quien pues lo vivió más profundamente y se vio como más afectada, y gracias a Dios tampoco tuvimos mayores síntomas. Entonces bueno, por un lado pues gracias a Dios porque fue una situación que se pudo manejar. Y bueno, esta situación que estamos viviendo en nuestro país, personalmente a mí me ha tenido pues también muy, muy tensionado, porque pues uno quiere comprender esto mucho más, quiere responder también desde su fe, desde también ser pues un referente y una voz para otros, para no caer en esos juegos de estigmatizaciones, que desafortunadamente a veces caemos en eso, y tratar de acompañar a todos los hermanos, desde los más adolescentes hasta los más adultos, para que cada quien pueda tener pues un criterio, para no esperar soluciones mágicas o no esperar que les digan qué pensar, sino que tengan la capacidad de analizar la realidad de sus posibilidades y tener como un criterio frente a la situación, y desde allí pues tener como una postura, por supuesto siempre invitando a la importancia del diálogo en familia, porque cada vez más se nota en mi propia familia incluso, sobre todo esta diferencia entre padres e hijos, los padres con una orientación mucho más hacia el conservatismo, los hijos más hacia unas ideas de liberalismo, podríamos decir. En nuestro caso, a veces con papás un poco o de corte más uribista, hijos
corte tal vez petrista o más de centro. Entonces, tratando de que la situación pues sea asumida como es y no solamente como una idea así como muy pietista, pero que siendo asumida como con criterio, signifique como acercamiento al interior de la familia y no una división que pues sea más perjudicial, sobre todo en estos tiempos en que estamos obligados a compartir en familia. Todo ha sido un proceso pues muy cuidadoso, pero bueno, tratando de dar ahí la respuesta o el acompañamiento propicio para estos tiempos. Y pues adicionalmente también cada vez más se siente, y aquí en Barranquilla ha sido muy fuerte, todas las personas que hemos tenido familiares fallecidos y cada vez son más. Y de personas que, pues de hecho tuvimos la muerte de 2 servidores que han fallecido, sus parejas, sus papás, sus hermanos, sus hijos. Y bueno, allí asumiendo todo con mucha esperanza puesta en el Señor. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias a ti. Nubia, tienes la manito levantada, bienvenida. Sí, gracias. Bueno, pues como nos decía el padre Francisco de Rus el otro día, para mí como lo más retador de este tiempo, desde el año pasado y con todo lo que ha acontecido, es esa pregunta de qué nos está diciendo Dios en esta historia, en la mía personal y también como en esta historia social que tenemos que bregar, ayudar a construir, pues como desde el reino y desde lo que nos propone Jesús en el Evangelio. Pues también, como todo el mundo, aquí en mi casa todos nos contagiamos de COVID, mis papás súper graves. Bueno, fue una situación muy, muy difícil. Y a mí a veces me consolaba pensar, no estoy luchando solo yo y mi familia, sino toda la humanidad. Es decir, todo el mundo está como pasando por esto. Unos más, otros menos, pero es la humanidad entera como bregando a darle la batalla a esto. Y eso pues digamos que no me consolaba en el buen sentido, en el sentido de también yo tengo que pasar por ahí, también aquí hay que hacer lectura de qué me pide Dios, qué nos pide, y aún en medio de la enfermedad y de lo que fuera, pues a mí me tocó responder por muchas cosas, y eso me puso como en un momento que yo nunca antes había vivido así, ¿no? Como con temor en medio del paro y de la crisis sanitaria. Fue muy terrible, por ejemplo, sacar de las urgencias a mi papá. No podíamos pasar por ningún sitio porque la ciudad estaba colapsada. O sea, fue así como que se juntó todo. Entonces, primero, pues esa pregunta frente al COVID es, bueno, ¿qué nos dice Dios como humanidad? Pero también después con toda la situación social que a mí se me entrecruzó, pues porque a uno primero le genera rabia, porque no sabe uno qué hacer con su enfermo para llegar a la casa, pero también pues se pone uno del lado de es necesario un cambio. Y lo que más me ha interpelado en el último tiempo es, yo pues les compartía que soy docente con estudiantes de 10º, 11 y tal. Y en el ámbito pues del distrito ha sido como mucha la presión de, bueno, profesor, ¿usted está en paro o no está en paro? Y pues, yo no me declaré en paro porque imposible, con mis papás enfermos y yo enferma, y bueno. Pero sí ver cómo podemos orientar a los chicos en un pensamiento crítico, en una opinión crítica, o también polarizarlos, así como está todo el país, ¿no? Y creo que es un gran peligro, una gran responsabilidad. Siento que por ahí como que por ahí estaba el llamado que yo sentía de Dios, ¿no? Pues como desde dónde acercar otra reflexión, ¿no? Ya cada quien que vaya forjando su opinión, pero otra reflexión en los espacios de pues los encuentros sincrónicos, las reflexiones que se generan mediante las guías y demás. Porque a veces se encuentra uno maniatado, también se encuentra uno personas que los están como alentando a, pues como al disturbio y a
a otro tipo de cosas, pues que uno las detecta, ¿no? Entonces me daba preocupación un poco como por estos jóvenes y lo que hacemos con ellos, por no polarizarlos, por generar ahí otras lecturas también de la presencia de Dios. Cuando a veces están los chicos tan distantes de eso. Ahorita el tema político es así muy, muy fuerte y a veces muy violento y están como más dados a eso. Pero pues arrimar otro tipo de reflexión creo que ha sido mi posibilidad. Y sigo ahí como buscándole entre las líneas, Dios mío, ¿qué nos dices en medio de todo esto, no? Pues esa ha sido un poco mi experiencia. Muchas gracias, Nubia. Bueno, he levantado la manita porque a título personal quiero contarles que efectivamente el COVID pasó por la familia. Nos dejó sin uno de los tíos más vigorosos y queridos el año pasado. Les agradezco también porque en su momento en un espacio de Eucaristía oramos por su memoria. Y bueno, yo con relación al COVID tengo una postura muy iluminada por la teología. Cuando esto recién comenzó, un conjunto de teólogos comenzó a escribir aproximaciones teológicas desde el COVID. Dentro de ellos, Víctor Codina escribió un texto corto pero muy, muy diciente. Se llama ¿Por qué Dios permite la pandemia y calla? ¿Es un castigo? ¿Hay que pedirle milagros? Y la última pregunta del título es exquisita. ¿Dónde está Dios? Rescato 2 párrafos de este texto. El primer párrafo dice: ha caído nuestro orgullo occidental de ser omnipotentes protagonistas del mundo moderno, señores de la ciencia y del progreso. En plena cuarentena doméstica y sin poder salir a la calle, comenzamos a valorar la realidad de la vida familiar. Nos sentimos más interdependientes. Todos dependemos de todos, todos somos vulnerables. Necesitamos unos de otros, estamos interconectados globalmente para el bien y para el mal. Y más adelante nos dice el padre Codina: no estamos ante un enigma, sino ante un misterio de fe que nos hace creer y confiar en un Dios Padre, Madre, Creador, que no castiga, que es bueno y misericordioso, que está siempre con nosotros. Es el Emmanuel. Creemos y confiamos en Jesús de Nazaret, que viene a darnos vida en abundancia y se compadece de los que sufren. Creemos y confiamos en un Espíritu vivificante, Señor y dador de vida. Y esta fe no es una conquista, es un don del Espíritu Santo que nos llega a través de la palabra de la comunidad eclesial. Así que ¿dónde está Dios? Está en las víctimas de esta pandemia, está en los médicos y sanitarios que nos atienden, están los científicos que buscan vacunas antivirus, están todos los que en estos días colaboran y ayudan para solucionar el problema, están los que rezan por los demás, en los que difunden esperanza. Ese fue uno de los textos, haciendo eco a lo que dice Nubia, que más utilicé con jóvenes el año pasado, en medio de conversatorios sincrónicos. Porque si de algo nos dimos cuenta es de la carencia de espiritualidad que tenemos actualmente en el mundo, y más en nuestros rincones. Hablo de rincones porque a veces somos los menos visualizados. Nuestro grupo de trabajo se basa en darle pie y cabida a lo fundamentado por las conferencias episcopales, por el Concilio Vaticano II, por la HBL, y esa búsqueda de visualizar los conflictos que tenemos dentro de nuestro día a día. Y con este último coletazo paso al tema actual político colombiano. Hay una falta y una carencia de espiritualidad terrible desde mi punto de vista. Hago eco a lo que decía cuando estábamos en medio del diálogo con el padre Hernán Cardona. Somos un pueblo muy, muy religioso, pero muy violento. Y entonces la pregunta es, ¿hasta dónde está llegando la religiosidad? ¿Hasta dónde se está viendo vilipendiada por los bienes políticos? Y hasta dónde realmente estamos efectuando una espiritualidad que nos permita dar un surgimiento a nuestra realidad socioeconómica, cultural, tradicional, histórica. En redes sociales, y aquí me introduzco un poco con lo que decía antes de hacer mi pequeña pausa por el tema de la línea del celular y demás. Llegaba a esta reunión como con esas ansias de poder expresar, pero también de poder contener la visceralidad que genera
el hashtag de redes sociales nos están matando, nos están violentando, nos están minimizando, nos están masacrando. Son categorías sumamente fuertes. Y dentro de esas categorías sumamente fuertes yo he tomado una postura en donde hay que educar en política a las personas. Hay que permitirles expresarse. Yo puedo decirlo abiertamente, mi corriente política es de izquierda, pero mi papá es de derecha. Incluso me decía hace unos días, mi primer voto fue por Misael Pastrana. Y yo decía, bueno, pues es tu cultura, es con lo que naciste, es con lo que has podido discernir dentro de tu propia experiencia. Más allá de eso, la realidad se nos volcó a un constante sacrificio de lo que somos como sociedad. René Girard habla del chivo expiatorio y pareciera que nuestra cultura es hacer de todos un chivo expiatorio para la historia. Entonces, digamos que justificar la violencia no es viable. Hay que entender que se necesita un activismo, hay que entender que se necesita salir a las calles, que si tenemos una pandemia que nos hace preguntar dónde está Dios y si Dios está callado, esa misma pregunta puede calar cuando salimos a las calles. Uno a veces pide con mucho fervor a Dios. Yo a veces siento que mi conexión con Dios es más fuerte. Y más cuando de pronto tengo el reflejo de mi mamá que me dice, mira, esta mañana pedí porque este señor presidente entienda. Y porque esta vaina cese, porque las imágenes son cruentas. Y bueno, no sé hasta qué punto van a llegar estas imágenes cruentas, pero sí sé que la efervescencia social por la cual estamos pasando comienza a hacerse más amplia y ya no es simplemente el sector del alumnado colombiano. Ya hoy es la marcha de los LGTBI. No sé si tengamos más siglas porque pues cada vez cambian un poco más. Ya son más sectores. Y sí, va a estar el oportunista tanto del sector de la educación como del sector político y demás. Pero cada vez somos más los que estamos detrás de darle un giro y mandar ese espadazo que le dé un cambio a la realidad colombiana. Y de paso que necesitaría América Latina. Chile fue un ejemplo hace un tiempo, como le decía Arley, el padre Arley. Francia nos enseñó sus chalecos amarillos. Y Cali y Siloé, que es una canción hermosísima de Juan Chipillo de Compañía Limitada. Siloé nos enseñó desde dentro de su pobreza y dentro de su hambre a ponernos la mano en el corazón y a buscar un poco más de empatía. Termino mi intervención diciendo que si bien es justo tener una postura política para una derecha o una izquierda, va por encima un principio de empatía, por lo que debemos y por lo que deberíamos más bien poder entregarle a los demás. Entonces agradezco mucho este espacio porque es muy liberador su atención y sus palabras que cada vez edifican un poco más. Muchas gracias. No sé si alguien quiera hacer un eco o si, profe Norato, vamos. Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Quiero compartirles brevemente algunas de las ideas que han como caracterizado mi forma de vivir toda esta época y también mi reflexión. Y sí, claramente la pandemia nadie la esperaba y a todos nos cambió la vida y ha venido tocando a nuestras familias. Ya prácticamente no hay familia que no pueda decir que al menos uno de sus miembros ya se lo ha llevado el COVID. Yo creo que antes de la pandemia teníamos una situación en Colombia muy difícil, socialmente, muy difícil, de tres clases sociales. Una de ricos muy ricos, una clase media flotando
tratando de sobrevivir bien y una clase pobre cada vez más pobre y más numerosa. Pero la pandemia definitivamente profundizó esa división, haciendo que la clase media tienda a desaparecer, que las riquezas se vayan concentrando todavía más y que los pobres crezcan galopantemente en número. A nivel mundial, nosotros hemos podido ver cómo claramente el primer mundo ha marcado la diferencia del resto del mundo y se ha esforzado por blindarse contra todo, por blindarse contra el COVID, por blindarse contra las migraciones masivas, por blindarse contra la pobreza, por blindarse contra todo. Y en Colombia, pues el año pasado, la pandemia, los primeros meses, nos fue mostrando que el colombiano es solidario, que el colombiano puede ser muy generoso y que puede ser muy colaborativo. Y eso lo vimos bien en distintos momentos. Pero desde el punto de vista de la forma como está organizada la marcha y la dinámica de la forma de gobernar en nuestro país, la pandemia dejó al descubierto también altísimos e impresionantes niveles de corrupción, de políticos, como lo vimos nosotros, viviendo y aprovechándose de bienes que deberían estar al servicio tanto de las personas enfermas como de las personas que estaban sufriendo mucho sin trabajo y sin qué comer. Y es allí donde van apareciendo en nuestro país, como los han llamado los medios, los ninis, los jóvenes que ni trabajo, ni estudio, mejor dicho, los jóvenes sin futuro. Y se hace evidente el momento de los jóvenes en nuestro país, así. Y pues la pretendida reforma tributaria, pues sencillamente sirvió de detonador para que podamos vivir muy de cerca todo lo que está pasando a nivel social en nuestro país. Pero lo que ha mostrado justamente estas 2 semanas de caos es que definitivamente hay que tomar decisiones muy a fondo, muy a fondo, muy a fondo, a nivel económico, a nivel político y a nivel social, porque si no va a seguir todavía más grave la situación en nuestro país. Ahora es evidente que la mano negra de la violencia se hace presente y entonces sencillamente se aprovecha para infiltrarse dentro de los que legítimamente están reclamando por derechos no reconocidos y por mejorar condiciones de vida. Y uno termina casi creyendo que la vida en la actualidad es como los partidos de fútbol. O se está por Millonarios o se está por Santa Fe, pero no hay nadie que esté por el árbitro. Solamente los que quieran resultar maltratados y seguramente recordándole a la mamá. O sea, nadie opta por el árbitro. Es decir, por América o por el Cali, por Santa Fe o por Millonarios, y así sucesivamente, pero la vida no es así. Entonces sí es verdad que nos están llevando como a entender la vida de manera polarizada, y si no somos de los unos, somos de los otros. Pero si seguimos en ese plan, si no renunciamos a la polarización, o sea, no vamos a poder ver los matices de la realidad. Y yo creo que ese es un gran reto para nosotros. Yo, claro, como yo soy de los mayores ya, de los que les preocupa la inseguridad pues, de la vida y todo lo demás, uno ya no se atreve a lanzarse de espacios muy altos porque se pega duro. Pero los jóvenes sí son capaces. Y yo creo que este es un momento, como lo anotaba el padre Guillermo, un signo de los tiempos.
un signo de los tiempos lo que está pasando en su país y tenemos que verlo de forma absolutamente positiva. Y termino con dos comentarios. Es decir, en primer lugar, yo vivo muy preocupado al ver que las personas que ya desde antes de la pandemia venían sufriendo mucho, durante la pandemia comenzaron a sufrir más y ahora todavía más. Es decir, eso me parece terrible. Uno al menos tiene lo necesario para vivir con dignidad y bien, y eso le permite un cierto ritmo de vida y tranquilidad interior y exterior. Pero quien no tiene trabajo, quien vive del jornal, entonces no tiene para comer, no tiene para los servicios, no tiene para atender a su familia en lo más mínimo, y eso es terriblemente grave, es terriblemente doloroso, es terriblemente indignante. A mí eso me parece terrible. Y desde el punto de vista bíblico, yo les quiero compartir que ahora, más que nunca, reconozco que la lectura de la Biblia debe tener una muy clarísima y explícita dimensión liberadora. La Biblia es un libro de liberación y realmente habla es de eso y de las circunstancias de un pueblo en medio de ese camino con esa circunstancia específica. Entonces, sobre todo, esos dos sentimientos, esos dos pensamientos, a mí en realidad digamos que me han llevado mucho a reflexionar sobre la situación de las personas y su necesidad cada vez más grave y creciente. Y que la Biblia definitivamente tiene que ser leída desde la perspectiva de la liberación, desde la perspectiva del necesitado, desde la perspectiva del marginado. Quizás esa sea la perspectiva de Jesús, cuando uno aprecia cómo fue su ministerio, donde tuvo lugar. Gracias, Juan Pablo, gracias a todos. Es completamente inspirador, ¿no? Repito, uno llega con una efervescencia de dolor y poder interpretar esto con un poco más de experiencia y de años da muchas luces. Cerramos este pequeño espacio con una última palabra, Padre Arley, y vamos a nuestro último punto. Estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. ¿Te escuchamos? Sí, agradezco al profesor José Alfredo la palabra, el aporte, y yo quiero decirle a las personas que salen a protestar que muchas gracias, y que los que han perdido la vida no han sido vidas perdidas, son vidas ganadas, son vidas que nos enseñan algo, nos desestabilizan y nos muestran un sendero de lo que nosotros tendríamos que hacer como teólogos, que es entregar la vida por una causa, la vida por el Evangelio, por condiciones dignas en las que las personas tengan algo que comer. Desde una perspectiva, algunos se angustian porque decimos que estamos volviendo a Venezuela, pero eso es casi como una ofensa, porque el hecho de que en Venezuela no haya que comer y que aquí sí tengamos que comer, no quiere decir que nosotros estemos peor que en Venezuela. El objetivo no es que la gente no tenga que comer, sino que no haya nadie que se acueste sin comer. Entonces, yo quiero darle gracias
a todas las personas, especialmente a los jóvenes, que con la fuerza de la esperanza, tocando un tambor, dicen que hay algo que huele mal en nuestro país y desde hace mucho tiempo esa corrupción tendrá que, por lo menos, salir a la calle en forma de grito, aunque resolverla sea muy difícil. Muy bien. Licius, cerramos contigo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Paso a saludar a todos y a todas de una vez. Bueno, vamos a terminando. Quisiera resaltar solamente 2 puntos a lo que nos invita el profesor Norato, al respecto también al texto que nos ha leído Juan Pablo sobre la cuestión de las grandes cuestiones ante la pandemia que estamos viviendo. Y también eso me hace pensar a un texto muy antiguo, ¿no? De Epicuro, que constituía como la roca del ateísmo, la cuestión del mal, y frente a la existencia de un Dios amor misericordioso. Cuando Epicuro nos dice, oh, Dios quiere eliminar el mal, pero no puede, y entonces es impotente y no es Dios. O puede eliminarlo, pero no quiere, y entonces es malo. Más aún, es él en fondo el demonio. O ni quiere ni puede eliminarlo, lo que lleva a las 2 conclusiones anteriores a la vez. Y al final, o bien quiere y puede, pero en tal caso. Son cuestiones, preguntas más pertinentes en el siglo pasado. Y también al inicio de la pandemia, yo aprovecho para decirles también, hasta ahora, bueno, hace 5 meses que he llegado acá, en Haití, yo no sé si es un milagro, no hay casos. No hay casos, no hay muchos casos. Entonces la gente, bueno, entonces yo no sé si hasta ahora hay estudios más profundos y científicos sobre este fenómeno, para decir que por qué no hay muchos casos, por qué no hay muchas muertes en Haití. Y en un libro del prólogo del año pasado del Papa Francisco, de Walter Casper, Dios en la pandemia, yo creo que este libro, especialmente el primer capítulo, me hacía reflexionar mucho sobre la cuestión de cómo aprender este tiempo, no solamente como un tiempo histórico, sino un kairos. Yo creo que también valía la pena como teólogas, profundizar. Yo creo que uno de ustedes ha dicho lo que nos quiere decir Dios en esta situación de pandemia. Y hace como una semana la pandemia estuvo en nuestra puerta con 5 casos, 5 compañeros dieron COVID. Gracias a Dios, ahora están bien. Bueno, y mi familia, la mayoría que no está en Haití, en los Estados Unidos, se preocupa por mí al escuchar las noticias
no solamente, bueno, sobre la pandemia, sino también sobre la situación sociopolítica. Yo siento, estoy pasando al segundo punto, me siento identificado mucho a este ejercicio. Profe Norato, muchísimas gracias, porque como haitiano yo siento que hay como un despertar, un grito que surge dentro del pueblo colombiano. Y este grito, este despertar, hace 510 años fue pronunciado por la primera vez en mi tierra, en Haití, con Antonio de Montesinos, frente a la situación de tiránica injusticia contra los nativos. Nos trataron como animales. Y Antonio de Montesinos gritó un día, el tercer domingo de Adviento, esta voz como Juan Bautista que gritó en el desierto. Y ahora hay que ver cómo reivindicar, cómo reescribir esta historia acá, porque realmente, como nos dice Jacuría, cómo alcanzar nuevas formas y maneras de estar en la realidad. Y Benjamin y Agamben podrían decirnos, bueno, si hubieran vivido esta situación, entonces, ¿cuáles las herramientas posibles para salir, para alcanzar una situación mejor? Porque cada vez son los pobres, realmente. Siempre son los pobres. Y yo creo que en todo caso hay que alcanzar un diálogo sincero, como nos dice el Papa Francisco en el numeral 284 de Fratelli Tutti. Un diálogo sincero. Porque cuando no se resuelven los problemas, entonces se esconden. Entonces vamos a caernos en un círculo de víctimas, y luego los víctimas van a convertirse en como perseguidores. Pero yo creo que con un diálogo sincero vamos a ver cómo sacar el país de esta situación, que también como extranjero, ahora también yo creo que cuando el profesor Arre nos estaba hablando de 4 países, yo creo que la situación de Haití fue el primer caso para decir al gobierno, no podemos continuar en esta situación. Muchísimas gracias. Muy bien, Licios. Muchísimas gracias. Con esta participación cerramos nuestro diálogo en torno a nuestra realidad. Profe José Alfredo, te escuchamos en el cierre para nuestro trabajo de semillero. Sí, muchísimas gracias, Juan Pablo. Así es, de manera muy breve. Mil gracias a todos. Ya pues nos pondremos de acuerdo para lo que vamos a hacer en nuestro próximo semestre. Espero compartir en este periodo intersemestral con la mayoría de ustedes. Y bueno, quisiera invitarles a que activemos nuestras cámaras como solemos hacer en ciertos momentos hoy por hoy, y que nos podamos así dar un fuerte abrazo mutuo, como una sencilla expresión de solidaridad entre nosotros en este momento, pero que sea un signo de gratitud, que sea un signo de escucha, que sea un signo de alabanza
y que sea sobre todo un signo de esperanza para todos, que ella nos acompañe a lo largo de estas semanas y quiera Dios que al comienzo del próximo semestre de encontrar podamos decir que esto está queriendo cambiar. ¿Mm? Y para Sí, bien sí. de muchos, y para bien de muchos. Ojalá que sea así. De manera que pues un abrazo para todos, muchísimas gracias, una feliz tarde, cuidémonos, es la mejor forma de cuidar también a los que queremos. Bueno, un abrazo, gracias a todos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Gracias a todos, muy amables. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Un saludo, adiós Hasta a todos. luego, gracias. Todos, un Por abrazo. todos. Hasta luego, Muchas gracias a todos. Buena tarde para todos. Buen Buena descanso, tarde y que buen fin de pasen semana. bien. Chao. No, salió.